Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren localizados. Es para mí un gran placer el poder estar con ustedes porque para mí ustedes son mi familia virtual y realmente es un placer el poder compartir este programa que todos los días hacemos alrededor de las 11, 11:30, que se llama Hablando de la Biblia en 20 minutos. Y hoy en día, hermanos y hermanas, tengo un libro para compartir que yo creo que es un libro asombroso y maravilloso, ya que es el primer libro de la Biblia y es el libro que comienza toda la cristianidad. Así que entonces directamente, como decía mi tío, sin darle muchas vueltas, vamos a ir al libro de Génesis, que es un libro que muchas veces se menciona, pero pocas veces lo analizamos. Entonces vamos a tratar de sacar lo más que podamos de este libro en esta mañana. Ya oré y le pedí al Espíritu Santo que no sea mi propia cabecita, sino que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí, como también pido que el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo toque sus oídos y sus corazones. En el nombre de Jesús, por el poder de su nombre y de su sangre, vamos a empezar sin dar más vuelta. ¿Quién escribió el libro de Génesis en la Biblia y por qué? Según la tradición judeo-cristiana, porque realmente nuestra comunión con Dios y nuestra cristianidad es algo que es judeo-cristiano. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, se atribuye comúnmente a Moisés. Moisés es considerado lógicamente un líder, un profeta, una figura muy especial, central en la historia del pueblo de Israel. Se cree que Moisés, vivió alrededor del siglo 8 antes de Cristo y él desempeñó un papel fundamental en la liberación de los israelitas. Todos ustedes lo saben porque han leído la Biblia quizás muchas veces más que yo. Los liberó de la esclavitud que tenían en Egipto, así como los condujo a través del desierto a lo que llamamos la tierra prometida. La razón por la que se le atribuye a Moisés la autoría de este libro de Génesis y otros libros del Pentateuco, el Pentateuco, penta quiere decir 5, son los primeros 5 libros de la Biblia. Incluyen Génesis, Éxodo, Levítico, Número en Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de los cuales se le atribuye a Moisés el haberlos escrito. Todo esto proviene de la creencia en la inspiración divina. Según la tradición, Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo de Israel y de ahí vino la inspiración. Recibió de Dios las leyes, los mandamientos, los relatos directamente de Dios, como todos ustedes saben, en las tablas del monte Sinaí. Sin embargo, vamos a dejar claro, es importante tener en cuenta que la autoría de este libro de Moisés y otros aspectos de la composición de los libros del Antiguo Testamento han sido objeto de debate y análisis crítico por muchos teólogos y estudiosos y de eruditos bíblicos a lo largo de todos los años que han pasado desde que se escribió el libro. Algunos académicos, algunos estudiosos sostienen que los libros primeros de la Biblia, los 5 libros incluyendo Génesis, fueron el resultado de una serie de fuentes, redacciones y ediciones a lo largo de un largo tiempo, y que Moisés
puede no haber sido el único autor de este libro y de los 5 libros, sino que más bien fue una figura central en la tradición que influyó los pensamientos de estos textos. En otras palabras, para dejar un poquito claro y para entender un poquito mejor a Génesis, quizás de acuerdo a muchas personas que han estudiado profundamente el tópico, no ha sido solo Moisés, sino han sido unas cuantas personas elegidas por Dios quien escribieron estos libros. Ahora que dejamos claro ese principio del libro de Génesis, vamos a ver otra cosita. Vamos a ver cuáles son los versos principales en el libro de Génesis. Y esto es interesante porque cuando vemos los versos más interesantes de un libro, podemos tener una idea mucho más cabal de lo que realmente podría ser el mensaje total. Así que si vamos a analizar los versos principales, podemos empezar por el número 1, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay nada más profundo en toda la Biblia que este verso tan cortito. Aquí comienza todo. En el principio Dios fue el que crió los cielos y la tierra. Y de ahí en adelante todo lo que ustedes quieran. Pero queda bien clarito que Dios fue el creador de absolutamente todo. En Génesis 1:27 podemos leer: y creó Dios al hombre a su imagen. Recuerden esa palabrita, a su imagen, y recuerden a lo que hemos llegado nosotros después de Adán. Y vean qué diferente fue la idea de Dios y qué horrible lo que hizo Adán. Lo creó varón y hembra a los dos. Es decir, Dios creó al hombre a su imagen, pero también creó a la mujer. Y indiscutiblemente para Dios, los dos exactamente tienen las mismas bendiciones y los mismos derechos y los mismos pensamientos. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es un verso que realmente lo podemos leer como parte de la creación, pero si nos vamos un poco más adelante y nos remontamos al tiempo actual, podemos decir algo de lo que dijo una vez un poeta español: muertos no son aquellos que están enterrados bajo una lápida en un frío cementerio, sino muertos son aquellos que caminan pero tienen el alma muerta. ¿Y cuántos hay que podríamos aplicarle este verso que pone Dios en Génesis? Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que andan por este mundo y necesitarían un soplo para que le entre la vida dentro de sus corazones y mentes que están totalmente fuera de lo que es la vida de Dios? En Génesis 12:1-3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué clase de mandamientos si te lo dicen a ti o a mí? Y dice: vete a la tierra que te mostraré. Fíjense la fe de Abraham. Agarró, hizo sus valijitas, se paró en la puerta afuera y se quedó mirando el cielo porque le dijeron que se fuera, pero que no tenía idea dónde iría. Y le dijo: te mostraré, lo que demostró la tremenda fe y amor de Abraham por Dios. Y dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué clase maravillosa de promesa que Dios le hace a Abraham! Quizás una de las promesas más grandes de la Biblia. Y por esa fe tan impresionante de Abraham, esa fue y esa obediencia le fue considerado el lugar que Dios le dio de privilegio a Abraham, y que todos nosotros tendríamos que, aunque sea un pedacito así, seguir el ejemplo de Abraham. En Génesis 22, 1, 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas con todo tu corazón, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense qué clase de orden que le está dando Dios a Abraham, y lógicamente que es probando su obediencia. Le dice: vete a tal monte, llévate a tu hijo y sacrifícalo como si fuera una oveja, como si fuera otro animalito, y espera allí y yo te diré cómo tienes que hacerlo. Lógicamente que ustedes saben el final, qué es lo que pasó. Después tenemos Génesis 50, 19, 21, donde aparece José, uno de los hombres de Dios más amados por todos nosotros. José le dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó todo esto hacia el bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Este es uno de esos versos que realmente hace fuego en el corazón. ¿Cuántas veces tanto de nosotros podemos decirle a tantas personas: ustedes quisieron hacerme mal, tú me quisiste hacer mal, pero Dios, en su misericordia, en su compasión, en su gracia, en su amor, cambió todo para bien? Y déjenme decirle algo: si aquí en Génesis hace cientos y cientos de años sucedió eso, hoy también para ti, para ti, para ti y para mí, Dios lo seguirá haciendo. Estos son algunos de los versos más conocidos y significativos en el libro de Génesis. Estos son unos de los versos que podemos decir que leyéndolos 2, 3 veces podemos más o menos tener idea del mensaje general del libro de Génesis. Y me gustaría que ustedes fueran y leyeran todo Génesis, no solamente un pedacito, todo Génesis. Pero acuérdense siempre de algo: no lean nunca la Biblia como un libro secular, sino que vayan verso por verso y pídanle al Espíritu Santo que les revele y les ayude a reflexionar sobre cada uno de los versos, porque realmente así van a conocer el corazón de Dios y el corazón de Jesucristo. El libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, lógicamente, presenta una serie de mensajes y temas que son interpretados de diversas maneras por diferentes tradiciones religiosas y estudiosas. Es decir, este libro no solamente lo tenemos nosotros los cristianos, sino hay otras religiones, a otras personas que realmente lo siguen, lo obedecen, y muchos de esos los usan inclusive como estudios seculares. Pero para nosotros este es el comienzo
de todo. El libro de Génesis aborda temas para que podamos más o menos tratar de aprender un poquito de este libro en pocos minutos. Aborda temas sobre la creación del mundo, porque allí realmente, como hicimos en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, se creó todo. Así que aquí en Génesis se aborda la creación del mundo, la naturaleza humana, como ya lo hablamos, el pecado y la redención del pecado, y también la relación entre Dios y la humanidad. Y al final vamos a hablar de la redención del pecado, porque es algo importante que yo quiero hablar y dejar claro. Uno de los mensajes claves del libro de Génesis es la idea de la creación, esta creación maravillosa. Absolutamente todo lo que haya en este mundo, que sea tangible o intangible, es creado por Dios. Pero no solamente este mundo, sino este universo. Y no solamente este universo, sino los miles de universos que conforman el cosmos. Es importante, muy importante, saber que todo lo que existe fue creado por Dios y que Dios es el creador del todo. Es muy importante para que nosotros desarrollemos más fe, más esperanza en nuestro Dios, por la fortaleza y la sabiduría, la gracia y el amor que Él tiene. El libro comienza con el relato de la creación del mundo por parte de Dios en 6 días. Ustedes lo saben, pero lo estamos repitiendo para acordarnos. Culminando en la creación del ser humano, y lo hizo a su semejanza y a su imagen. Este mensaje destaca la creencia en un Dios creador y poderoso que trae el universo y la vida a la existencia. Esto es maravilloso porque dice que trae el Dios nuestro, el universo y la vida a la existencia. Fíjense que no había nada y Él no tuvo que usar las manos para hacer a Júpiter y a la Tierra y a Mercurio y a los otros planetas que pueden existir y al hombre y a las plantas, sino Él habló y todo fue creado con su palabra. Otro mensaje importante es la caída de la humanidad. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén muestra cómo la desobediencia a Dios resulta en la entrada en el pecado y del pecado y la separación entre la humanidad y Dios. Entonces vamos a repetir esto. Muestra este libro cómo la desobediencia de ciertas personas, Adán y Eva, resultó en la entrada del pecado. Es decir, cuando Dios en Génesis crea todo el mundo, los planetas, los cielos, las plantas, todo, lo hizo todo perfecto, lo hizo todo lleno de amor, lo hizo todo lleno de bondad, de compasión, de paz, hasta que Adán y Eva, desobedeciendo, hicieron que entrara el pecado en nuestro DNA, es decir, en nuestra herencia genética. Entonces quiere decir que fue Adán y Eva los que nos han condenado a que seamos pecadores todos. No hay uno solo que no sea pecador. Y la desobediencia de ellos nos lleva a que Dios en su misericordia, amor y gracia haga la redención de los pecados nuestros. Este mensaje lleva la idea de la necesidad de la redención, que les vuelvo a decir de vuelta, la voy a explicar al final,
y la reconciliación con Dios. Dios es todo amor. Y realmente yo creo que si nosotros pensamos como seres humanos en nuestros esposos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros maestros, etcétera, etcétera, yo creo que no quisiéramos estar peleados, no quisiéramos estar separados, sino que quisiéramos ser amigos y amarnos unos a los otros. Ese es el pensamiento de Dios. Yo los voy a crear a mis hijos, a mis hijas, para tener una relación con ellos como una familia y amarlos y ellos que me amen a mí. Y lamentablemente con el pecado que nosotros elegimos por nuestro libre albedrío, Dios no ha tenido más remedio que mirarnos con lástima, tener gracia y tratar de crear la reconciliación con Él, y ustedes saben cómo es que nos reconciliamos con Dios. En Génesis también presenta la historia de Noé y el diluvio, que puede interpretarse como un mensaje sobre la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la corrupción humana. Ustedes ven cuántas veces yo digo una palabra, la palabra obediencia. Y Noé nos demuestra que si sos obediente, te vas a salvar del diluvio. Y tú te imaginas que hay mucha clase de diluvio feo que pueden caer sobre tu vida. Pero si tú no obedeces, posiblemente vas a terminar en una corrupción espiritual que te va a traer mucho dolor. Y este es un mensaje que fue escrito cientos y cientos y cientos de años atrás, pero hoy en día tú y yo lo tenemos que considerar como que Dios nos está hablando ahora, en este mismo momento a nosotros. En resumen, el mensaje de Dios en el libro de Génesis abarca temas de creación, la naturaleza humana, la caída y la necesidad de lo que vuelvo a repetir como 40 veces, la redención. Porque sin la redención nosotros andaríamos todavía quizás con el enemigo en vez de estar con Dios. Gracias a la divina y asombrosa gracia de nuestro Dios. Ahora vamos a terminar este mensaje de hoy para ver si entramos dentro de los 20 minutos haciéndonos una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de este libro de Génesis a nuestras vidas personales? Porque la verdad de las cosas es que cuando voy a comprar una bicicleta, hay alguien que me da un libro con la bicicleta. Y cuando le pregunto para qué es el libro, me dice, bueno, ese es el manual para que usted sepa qué hacer, cómo hacer y cómo andar con la bicicleta. Quiere decir que hasta las tostadoras, hasta las maquinitas más chiquitas tienen un manual. Pero nosotros nacemos como seres humanos y en el hospital no nos dan un manual para vivir. Entonces tenemos que entender que el manual para vivir nuestra vida se llama la Sagrada Biblia. Entonces, de esa Sagrada Biblia, nosotros vamos a sacar de Génesis la enseñanza que nosotros necesitamos para seguir adelante en el camino de Dios, de la misma forma que con el manual de la bicicleta sigo en una forma bien hecha andando en la bicicleta. Vamos a ver qué podemos sacar del libro de Génesis. Primero que nada, creación y aprecio por la naturaleza. Esto es muy lindo. El relato de la creación en Génesis nos recuerda la importancia de valorar y cuidar el mundo natural. Y estoy hablando exactamente en este momento de algo que nos está asustando y nos está destrozando por todos lados, que son los problemas ambientales que están sucediendo alrededor del mundo. Usted pone las noticias y hay desastre por todos lados. Y es porque muchas veces nosotros mismos, los hombres, las mujeres, todos,
andamos con autos, con camiones, con máquinas, con fábricas que emiten cierta clase de químicos nocivos que van envenenando en cierta forma el medio ambiente en donde nosotros vivimos. Nosotros tenemos una tierra que tiene una atmósfera y una estratosfera, que es algo que está alrededor de la tierra, y con esos químicos que nosotros estamos creando aquí en la tierra, van subiendo y realmente están alterando la creación de Dios. Cuando Dios hizo la tierra, todo estaba limpio, limpio, limpio. Hoy en día, lamentablemente, nuestro alrededor de la tierra está muy sucio y por lo tanto estamos teniendo problemas catastróficos a cada momento. Entonces, una de las cosas que podemos aprender aquí, que la creación de Dios fue maravillosa y perfecta, y que nuestra responsabilidad como dueños del libre albedrío es cuidar al mundo natural que Dios nos regaló. Podemos explicar esto en nuestras vidas practicando la sostenibilidad, mostrando gratitud por los recursos naturales y cuidando el medio ambiente. Y gracias a Dios que hay muchos y muchos grupos que realmente están haciendo un esfuerzo para cuidar los medio ambientes de casi todos los países del mundo. Otra de las cosas que podemos aprender de Génesis es la responsabilidad y el libre albedrío. Esta palabra libre albedrío es realmente tan importante que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué? Porque es por el libre albedrío que nosotros hacemos las decisiones. Y las decisiones son lo que nosotros somos. Nosotros somos las decisiones que tomamos. Y como Dios no nos hizo robots, como tendría que habernos hecho, a veces pienso, entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones. Y por nosotros tomar decisiones que no son las decisiones que a Dios le gustaría, es que tenemos consecuencias horribles y dolorosas. Entonces tenemos que tener responsabilidad por ese libre albedrío que Dios nos dio y tratar de entrar más y más en la palabra sagrada de la Biblia, que es la palabra de Dios, para saber realmente cómo caminar en esta vida y tomar decisiones sabias que vengan del corazón de Dios. El relato de Adán y Eva destaca la importancia del libre albedrío. Ahí empezó el uso del libre albedrío. Pero con el libre albedrío de Adán y Eva vinieron las consecuencias horribles que las decisiones de ellos tomaron. Aplicar esta enseñanza implica tomar responsabilidad por nuestras elecciones y deseos y entender que nuestras acciones tienen efectos tanto positivos como negativos. Tenemos que tener cuidado porque cada decisión que nosotros tomamos es como acción y reacción. Nosotros tomamos una decisión y algo sucede después. Entonces, lógicamente que hay algo que es la única verdad del mundo y del universo, que es la Sagrada Biblia. Tenemos que tratar de hacer las decisiones de nuestro libre albedrío, constatando que nuestras decisiones van paralelas con las palabras que Dios quiso y dejó y permitió que se escribieran en la Biblia. Esa es la forma realmente de poder usar nuestro libre albedrío de la mejor manera. Otra de las cosas que podemos aprender o que podemos sacar en conclusión de este libro es familia y relaciones interpersonales. Y ustedes me dicen qué quiero decir con eso y yo les voy a decir. Las historias de las familias en Génesis, como la de Abraham y sus descendientes,
nos enseñan sobre la importancia que tienen las relaciones familiares y cómo las dinámicas pueden influir en nuestra vida. Es decir, aquellas dinámicas, aquellos actos y la forma en que llevemos las relaciones en la familia, indudablemente que van a influir nuestro futuro y nuestras futuras acciones y consecuencias. Podemos aprender que sobre todas las cosas, cuando estamos en relaciones humanas, ya sea en la familia, ya sea con amigos, con amigas, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, una de las cosas más importantes y una de las virtudes que Dios nos regaló es la paciencia, paciencia y paciencia. Nos salvamos por esperanza, pero no la que se ve. Y esa esperanza que estamos esperando, con paciencia la guardamos. Así que la palabra paciencia es algo maravilloso que podemos sacar en conclusión de este libro de Génesis, respecto a las comunicaciones y a las relaciones con otras personas. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Bueno, superar desafíos y pruebas. Este libro nos puede ayudar a entender algo de esto. Superar desafíos y pruebas. Las historias de Noé, Abraham, José y otros personajes de Génesis muestran cómo enfrentaron ellos y superaron ellos desafíos impresionantes y pruebas tremendas en sus propias vidas. Estas historias pueden inspirarnos a nosotros en momentos difíciles y confiar que incluso en la más horrible de las adversidades hay oportunidades para el crecimiento personal. Y si no, pregúntenlo a José, que fue tirado adentro de un hoyo en el desierto para que muriera acuerdo al deseo de sus hermanos, a ser vendido a los esclavistas que lo llevaron como esclavo a Egipto, a terminar en la casa de Potifar, a ser acusado por la esposa de este hombre y llevado a la cárcel, y todas esas cosas que le pasaron fueron pruebas impresionantes que realmente pocos hombres en la Biblia han pasado. Y sin embargo sacó de todo eso una oportunidad para tener un crecimiento personal impresionante que lo llevó a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra. Así que nosotros podemos aprender de Génesis que todas las consecuencias, dolores, sufrimientos, pruebas, pueden lógicamente traernos un poco de dolor, pero también son una oportunidad para que nosotros preguntemos qué podemos aprender de esto y personalmente crecer tremendamente al punto de quizá la recompensa sea más grande de lo que nosotros esperamos. ¿Qué otra cosa podemos sacar de este libro? Bueno, podemos sacar ética y moralidad. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso? Y yo les voy a decir, el relato de Caín y Abel, y ustedes conocen a los dos hermanos, así como la historia de Sodoma y Gomorra, exploran temas de ética y moralidad. Y todos ustedes saben lo que es ética y lo que es moralidad. Podemos reflexionar, y acá viene la palabra que en todos los mensajes les repito, reflexionar, reflexionar, reflexionar. Si nosotros leemos y escuchamos y no reflexionamos, es como que absolutamente no escuchamos nada ni entendimos nada. Tenemos que reflexionar sobre la importancia. Aquí viene lo que realmente Dios quiere. Que nosotros reflexionemos sobre la importancia de hacer lo que está correcto, incluso cuando nos enfrentamos a tentaciones o situaciones difíciles. Yo ahora mismo personalmente
estoy pasando un momento bastante tenso emocionalmente y realmente tengo tentaciones y conflictos que realmente me llevan a querer dejar que sea la carne quien se haga cargo de la revancha. Sin embargo, Dios y Jesucristo en Mateo me dice bien claro, no pagues mal con mal, sino déjale la venganza a Dios. Y aunque nos duela y aunque quieramos de todas maneras hacer justicia con nuestras propias manos, hermanos y hermanas, no lo hagan. No paguen mal con mal. Otra de las cosas que podemos sacar de este libro, la fe y la confianza en lo desconocido. Esto es tremendo porque de todos los miedos que los seres humanos tenemos, porque somos seres humanos, no somos angelitos, quizás el miedo más grande que existe, y por eso Abraham me parece un hombre tan grande, es que le tenemos miedo a lo desconocido, desde niños hasta viejos. Y la palabra viejo la digo con un sentimiento de amor y cariño. Fe y confianza en lo desconocido. La historia de Abraham, aquí viene Abraham, dejando su tierra natal por la promesa de Dios, es un ejemplo inmenso de fe, de obediencia y de confianza en lo desconocido. ¿Ustedes se imaginan que le diga mañana a Dios a ustedes, bueno, agarren una valijita con una ropa y párense ahí en la puerta de su casa y esperen que yo les voy a decir a dónde tienen que ir? No debe ser nada fácil, y sin embargo él lo hizo con una obediencia tan grande que se ganó el corazón de Dios. Entonces, la fe, la confianza y la obediencia en lo desconocido que Dios nos ordena o nos manda o nos dice que tenemos que hacer o tenemos que ir, es una de las cosas que podemos sacar en conclusión en este libro. No tengas miedo a lo desconocido cuando es Dios quien te manda lo desconocido. Ahora, acá viene la última que voy a hacer, el último punto, y es aprender de los errores. Qué cosa más linda. Tanto tú como yo hemos tropezado, como dice una canción, 1000 veces con la misma piedra. Ustedes saben que de acuerdo a los veterinarios dice que cuando un perro va por cierto caminito y se tropieza contra una piedra, dice que ya el perro no camina más por ese caminito, busca otro lugar. Es decir, aprende enseguida que puede haber un peligro yendo por ahí. Sin embargo, nosotros los seres humanos hacemos 10 veces el mismo error y no aprendemos. Nos cuesta tanto y tanto aprender a no hacer lo mismo. Y no solamente en lo físico, sino en lo emocional, en lo romántico, en lo espiritual. Y esta es una de las cosas que podemos aprender del libro de Génesis. Aprender de los errores para no cometerlos otra vez. Las historias de Génesis también incluyen momentos en los que los personajes cometieron errores. A través de estas historias podemos aprender la importancia de reconocer nuestros propios errores, tratar de buscar la forma de cómo arreglarlos para no hacerlos en el futuro y crecer a partir de esa experiencia. Si tropezamos contra una piedra, vamos a tratar de entender y vamos a tratar de hacer de que no pasemos otra vez cerquita de la piedra porque podemos caer de vuelta. Y si hicimos un error espiritual, un error romántico, un amor físico, vamos a tratar de aprender y no hacerlo otra vez.
Y eso es uno de los grandes mensajes que el libro de Génesis nos da. Ahora, vamos a pasar a lo último y con esto termino. ¿Dónde en el libro de Génesis se habla de la redención del pecado? Porque no se olviden que Adán y Eva nos metió, como hubiera dicho mi tía, en el problema del pecado. Pero, lógicamente que hubo un momento en el que Dios dijo, bueno, es hora de que yo de alguna forma haga una redención de pecado. En el libro de Génesis no se aborda directamente el tema de la redención, no. Del pecado en el sentimiento, en el sentido comunicativo o religioso, si lo quieren llamarlo, o de comunicación con Dios, que se desarrolla más adelante en la Biblia. El concepto de la redención y la idea de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo se desarrolla principalmente en el Nuevo Testamento, en libros como los Evangelios y las epístolas de Pablo. Es decir, es allí con esa sangre divina y maravillosa que tanto tenemos que darle gracias a Jesucristo, que comienza la redención. Sin embargo, en Génesis hay elementos que algunos interpretan como una metáfora simbólica de la redención posterior que va a llegar. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham está dispuesto a obedecer, pero en el último momento Dios provee una oveja, un carnero, para ser sacrificado en el lugar de Isaac. Algunos estudiosos, algunos eruditos ven este episodio como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo en la cruz. En otras palabras, seríamos todos nosotros que tendríamos que estar colgados en cruces. Pero Dios le dijo a Abraham, no uses el cuchillo para tu hijo, sino que tú vas a tener un carnerito que va a ser sacrificado para todo. Y así sucedió con Jesucristo. Nosotros tendríamos que ser crucificados y sin embargo uno solo, el más puro, el más maravilloso, el más querido del mundo, nuestro Jesucristo, fue el corderito que tuvo que dar la sangre por ti y por mí. Otra de las cosas que en la palabra redención hay un ejemplo, dice que hay una promesa a Abraham. Dios le promete bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Para los cristianos, para ti, para mí, esta promesa se relaciona con Jesucristo como el Salvador universal. Y ahí tenemos otra comparación de la redención. Tercero, el lenguaje profético. ¿Qué quiere decir esto? Algunos versículos en Génesis contienen lenguaje profético, profetiza, que podrían interpretarse como alusiones a la futura redención que Jesucristo nos traerá. Por ejemplo, en Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, dice que pondrá enemistad entre la serpiente, que todos sabemos que es Satanás, y la descendencia de la mujer. Y que esta descendencia va a herir la cabeza de la serpiente. Este versículo se ha entendido como la primera profecía mesiánica, señalando hacia la futura victoria que Jesucristo va a tener sobre el pecado, la muerte y Satanás.
Es importante, hermanos y hermanas, tener en cuenta que estas interpretaciones varían entre diferentes denominaciones, entre diferentes iglesias, entre diferentes grupos. Pero en su contexto general, lo que yo le he hablado, hermanos y hermanas, es un análisis y un resumen del libro de Génesis que quizás nos pueden ayudar o nos pudo ayudar o nos ayudará si escucharon bastante y recuerdan, para ver al libro de Génesis de una forma diferente o ver algo que no habíamos visto antes, y para que sepamos que del libro de Génesis no solamente podemos leer la historia de la creación y el principio de todo, sino que podemos sacar para nosotros mismos y para nuestras vidas muchos ejemplos hermosos en los cuales tenemos que darle gracias a Dios por habernos dado. Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos y en el nombre de Jesucristo. Amén.